¿Qué tal? Un saludo a todos. En esta nuestra tercera semana, ya mitad del curso, revisaremos el tema 3 y la primera parte del tema 4. Esto es porque el contenido es bastante extenso y necesitamos abarcar un poco más de información en esta semana para justamente poder completar el programa académico. El tema 3 aborda lo que implica la inteligencia en mercadotecnia de servicios de salud. Como yo les comentaba desde la sesión introductoria, el rol del área de mercadotecnia, cuando está bien aplicado, en realidad es proporcionar la inteligencia comercial al negocio. Esto es darle a los directivos la información que requieren para poder tomar decisiones informadas. Por eso es tan importante justamente su papel y el rol de inteligencia comercial o inteligencia de negocios que nos puede aportar. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que considerar es la importancia que tiene la analítica de los clientes en salud. Partimos del precepto que ya hemos tocado en sesiones anteriores, de que el mercadeo en salud debe estar basado en investigación. Nosotros no podemos tomar decisiones correctas asumiendo, necesitamos tener data, necesitamos tener información que sustente estas decisiones. Y justamente, como les he comentado en diferentes sesiones, hemos de cambiar el paradigma de que la mercadotecnia es solamente publicidad. La mercadotecnia bien aplicada tiene gran parte de su fundamento en el método científico, en modelos sociales, sociológicos y antropológicos, porque realmente indaga incluso un poco con modelos psicológicos, porque tienen que indagar en la mente de los consumidores, sean internos o externos. Es por eso que en realidad el proceso de mercadotecnia bien aplicado tiene que utilizar el método científico para poderse desarrollar. Ahora, aplicando este método científico es justamente como nosotros vamos a poder aplicar los métodos tanto de medición como de comprensión de la información que necesitamos para construir nuestro producto social y para sustentar la propuesta de valor. Puede ser en realidad un producto social o comercial, como los hemos revisado en sesiones anteriores. Aquí el punto es que justamente la investigación de mercado es lo que nos va a permitir hacer el desarrollo o la construcción de esta propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes. Ahora, un mercadeo bien realizado no es posible realizarlo sin una investigación de mercado previa. ¿Por qué? Porque como comentábamos, la propuesta de valor real basada en data tiene que venir de una investigación de mercadeo. Entonces es muy importante considerarlo en todas nuestras tácticas y estrategias que tengan que ver con mercadotecnia en general, en cualquiera de sus fases. Ahora, yo ya hice mi investigación de mercado, ya generé información. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que analizar a los clientes que tengo que segmentar poblaciones, tengo que segmentar mercados y esto va a ser muy importante realmente para llegar a la gente que quiero llegar. Ahora, habitualmente esto en un antes se hacía de forma manual. Digamos, toda la información se analizaba punto por punto, se hacían los segmentos, se consideraban los comportamientos de los consumidores y finalmente se determinaban las tácticas y las estrategias a partir de esto. En la actualidad esto se ha automatizado gracias a las soluciones tecnológicas y ahora herramientas como los CRM o herramientas de administración de relaciones de clientes nos permiten hacer estos procesos de forma más automatizada, sea completamente automatizada o al menos semi-automatizada. Es decir, en este tipo de plataformas yo voy a capturar los datos de mis clientes y entre otras cosas me van a permitir darle seguimiento y hacer análisis
de los mismos. De hecho, ya hay algunas soluciones muy sofisticadas que incluso basadas en algoritmos de inteligencia artificial, entre otros, nos permiten hacer los segmentos de forma completamente automática. Esto lo tocaremos un poquito más adelante. Ahora, este proceso de analítica de los clientes nos va a ayudar a entender qué está pasando. Por ejemplo, ¿estamos perdiendo clientes en un momento? ¿Por qué los estamos perdiendo? Otra podría ser, ¿quiénes son nuestros clientes leales y por qué? ¿Qué hemos hecho bien para fidelizar a los consumidores? Si a lo mejor tengo clientes, mi cartera es fija, pero de repente están gastando menos de lo normal, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque si ya tengo una cartera de clientes existente y yo la estoy ampliando, ¿por qué los nuevos no son tan buenos como los viejos? Tal vez tengan comportamientos distintos, patrones distintos, sociodemográficos distintos, entre otros. Y estas herramientas justamente me pueden dar luz de qué es lo que está sucediendo. Estos son ejemplos, pero finalmente pueden haber muchas más interrogantes de negocio que este tipo de enfoques analíticos nos permiten contestar. Y esto nos va a dar mucha información para tomar decisiones nuevamente. Ahora, ¿cómo puedo yo analizar a mis consumidores? Normalmente lo realizo con base en características previamente definidas. Por ejemplo, hablando de salud de forma muy puntual, yo este análisis de mis consumidores lo puedo hacer por la cultura sanitaria, por ejemplo, que es qué creen las personas en primera de su salud. ¿Qué perciben como su salud? ¿Se perciben sanos o se perciben enfermos? Luego vamos al lado de la enfermedad. ¿Qué percibe el individuo como estar enfermo? ¿Y cómo percibe la enfermedad? Puede ser esto tanto propios como sociales. Es decir, este tipo de comentarios o creencias populares de tomar ciertos remedios o ir con algunos profesionales de la medicina tradicional, por ejemplo, para curar sus dolencias, puede obviamente cambiar el patrón de consumo. ¿Cómo percibe el usuario los servicios de salud? El usuario puede tener una imagen a priori, es decir, antes de acudir a la institución, o puede tener una opinión a posteriori basada en su experiencia. Por ejemplo, si yo he escuchado muy buenas referencias de un hospital privado, yo tengo tal vez una buena imagen y una expectativa elevada. Cuando yo voy y asisto efectivamente a esta institución, es cuando contrasto mis expectativas contra la realidad y genero mi opinión sobre la atención recibida. Esta puede ser buena si cumple o satisface mis expectativas, o tal vez puede estar debajo de mis expectativas. Tal vez me sobrevendieron la idea de calidad, que es algo que ocurre en algunas instituciones privadas. Sobrevenden lo que tienen como la mejor institución del universo. Cuando uno ve, sí, efectivamente son buenas instituciones, tienen muy buenos médicos, muy buenas instalaciones, pero tampoco son para tanto. Hay ocasiones donde si la promesa de valor se sobrevende, podemos llegar a tener opiniones negativas, y eso también es algo que hay que cuidar. ¿Cuál es el patrón de consumo de mis usuarios? ¿Cómo usan mis servicios? ¿Son consumidores ocasionales? ¿Son consumidores frecuentes? Son consumidores que se preocupan por su salud de forma preventiva, es decir, se realizan chequeos, planes de check-up, laboratorios de forma periódica, o son más correctivos, en realidad van cuando se enferman, van solamente con profesionales que conocen, van con profesionales recomendados. ¿Cómo buscan a sus médicos? Los buscan en redes sociales, utilizan plataformas como bases de datos médicos tipo Doctoralia, TopDoc o cualquier otra de estas. Evalúan las calificaciones que otros usuarios les aportan a sus médicos. ¿Cómo es el perfil de mi usuario? ¿Quién es quien realmente está llegando a la consulta? Eso va a ser muy importante para definir cómo es. O si en algún momento yo estoy relacionado con la venta de algún tipo de producto o con la comercialización, no necesariamente venta, tal vez a mí me comisionan por vender un servicio o algún producto en específico. ¿Cómo es que el usuario compra esos productos?
Incluso pueden funcionar con medicamentos. Mi usuario suele comprar medicamentos de patente, mi usuario suele comprar medicamentos genéricos, le es indiferente, se deja influenciar por la gente de la farmacia, exactamente cómo es, y eso me va a dar una idea de cómo consume mi usuario. Incluso de acuerdo a las audiencias podemos nosotros distinguir esto. Por ejemplo, está documentado de forma relativamente empírica, pero es bastante frecuente como insight en investigaciones de mercado realizadas con pediatras. El paciente adulto es más probable que cambie el medicamento que le envían por uno genérico, porque finalmente depende de muchas cosas, pero no considero una gran diferencia o un gran impacto. El papá de un paciente pediátrico es menos probable que modifique la receta. No es que sea imposible, pero sí es menos probable. Entonces, para medicamentos que de repente ya tienen, digamos, mucha competencia en genéricos en el mercado, muchas farmacéuticas suelen abordar audiencias justamente como a los pediatras, porque saben perfectamente que en estos profesionales el uso de medicamentos genéricos es menor. Entonces, un poquito, si casan al pediatra con su producto, es más probable que el papá, que el pediatra obviamente lo prescriba y que el papá del niño lo compre. Entonces es una forma un poco de protegerse o blindarse de la competencia basada justamente en patrones de consumo. Ahora, ¿cómo es el consumo de mi usuario? ¿Es consumista o es consumerista? Aquí entramos en un término interesante porque nos habla justamente de cómo es que el usuario compra o utiliza productos o servicios. Un usuario consumista habitualmente es el que se deja llevar más por el impulso. Es decir, el usuario consumista en cualquier medio es al que le dicen hay una oferta y si te haces esta prueba o si vienes a consulta el día de hoy te voy a regalar, te voy a descontar, pero es tiempo limitado y lo hace de forma menos racional y más impulsiva. Entonces estamos ante un usuario con un comportamiento más consumista. El usuario consumerista es un usuario informado, es justamente el que les comentaba en la forma en la que buscan, por ejemplo, a sus médicos, aquel usuario que antes de ir con un médico lo investiga, antes de ir con un fisioterapeuta o con un psicólogo, busca opiniones en internet, pregunta, se informa, intenta buscar su currículum, qué otros estudios tiene, si tiene algún tipo de especialización, etc. Este usuario al que una promoción tal vez pueda mover menos porque está buscando otras cosas y se documenta más a priori. Esto es una actitud ante el consumo y nos puede dar patrones muy interesantes, justamente que nos diferencian a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Por ejemplo, un usuario consumerista que está orientado en forma interna es un usuario que tiene un grado muy alto de implicación, que se involucra mucho con el proceso y que además, siendo consumerista, tiene un alto conocimiento. Es un usuario que va a buscar mucho antes de acudir con un profesional de la salud. O pueden ser consumeristas que estén externamente orientados. Es decir, en el primero, al consumerista le interesa mucho con quién va a ir. No va a ir con cualquiera, va a ir con el que considere mejor, porque está orientado, está muy involucrado en el proceso. Ahora, una persona que no está tan involucrada en el proceso, que es un producto o un servicio un poco más irrelevante o que no le interesa tanto con quién, solamente le interesa hacérselo, va a buscar más cosas sobre el procedimiento en cuestión que sobre dónde realizárselo. Y eso es lo que al final lo va a convencer de realizárselo o no. Es decir, por ejemplo, algunas vacunas, saquemos a la carta de vacunación de repente, a la cartilla de vacunación, y pongamos todas estas vacunas que son adicionales y que nos pueden proteger contra ciertas enfermedades. Un usuario convencional tal vez no piense siquiera en aplicárselas.
Una persona que tenga alto conocimiento, que esté interesada en la prevención, es probable que busque la importancia de este tipo de vacunas y una vez que las consiga, bueno, finalmente no interesa tanto en dónde se aplique la vacuna. Ahí sí pueden influir otras cosas como el costo, como la disponibilidad, entre otras, pero la vacuna al final yo nada más necesito que me la aplique a alguien. No me interesa tanto si me le aplica un especialista médico o alguien de enfermería. Lo que me importa es la vacuna. Entonces estoy menos involucrado en el proceso, tengo menos implicación, pero tengo el mismo grado de conocimiento, es decir, soy consumerista. Ahora, si no tengo mucho conocimiento, es decir, soy más impulsivo, entonces estoy ante un patrón, una actitud hacia el consumo de tipo consumista. En estos pacientes, igual depende, o en estos consumidores en general, no necesariamente tienen que ser pacientes, tiene mucho que ver el grado de implicación. Un consumista que está muy implicado es, por ejemplo, aquel que busca procedimientos como en cuanto a enfermedades congénitas. Es decir, si a mí de repente me ofrecen un tamiz neonatal para mi hijo en promoción, es algo en lo que yo estoy muy implicado. Al final es la salud de mi hijo. Probablemente, como no soy un consumerista, yo no voy a investigar cuál es el mejor tamiz ni dónde realizármelo. Si me dicen, es un tamiz que es mejor que los demás, es algo que a mí me implica mucho o me involucra mucho porque finalmente es la salud de mi hijo y me dicen, esta semana está de promoción, es muy probable que orienten mi actitud hacia el consumo de este producto, ¿no? ¿Qué pasa en el lado contrario? Digamos que es el extremo completamente opuesto al primer caso que veíamos, el consumerista orientado hacia el interior. Es el consumista orientado al exterior. Es una persona que realmente no está implicada, o sea, no está muy involucrada en el proceso, no hay una lealtad aparente y es consumista, entonces realmente no busca mucha información al respecto. Si yo le digo a esta persona que un estudio de imagen es lo mejor que existe y que además está de promoción, muevo por dos lados. Un estudio de imagen que tal vez no pensaba realizarse, pero sí está de promoción, es un estudio que al final le implica poco, involucra poco a la persona y mueve su lado impulsivo. ¿Qué pasa? Este tipo de campañas que de repente sacan con promociones increíblemente buenas de densitometrías óseas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ponen en la Semana de la Mujer las densitometrías óseas en 100 pesos. Entonces, mujeres que tienen baja implicación, porque realmente pues no están buscando en ese preciso momento, digamos, es algo profiláctico, no tienen ningún síntoma, solamente es preventivo, pero está en muy buen precio. Entonces es un ejemplo claro de consumista orientado hacia el exterior. No tiene mucha implicación porque realmente pues, no le involucra mucho, es algo profiláctico, es algo preventivo. No tiene ninguna molestia, lo quiere hacer pues nada más por hacerlo, por no dejar pasar una medida que podría revelar algo importante y está en promoción. Entonces puede ser que realmente su elección de dónde realizarse una densitometría sea aleatoria. Puede ahí sí influir muchísimo cuestiones como el costo, porque al final del día, si alguien le ofrece una mejor promoción, pues no es que realmente hay una lealtad hacia el laboratorio A o B, se va a ir por el mejor precio. Entonces, estamos ante un comportamiento consumista externamente orientado. Ahora, puede ser, no hay que clasificar a las personas como uno o como otro tipo. Las personas, de acuerdo al producto o servicio que estén buscando y a su situación en particular, pueden comportarse como cualquiera de estas formas. Entonces, justamente, si yo comercializo densitometrías, puede ser que
ofrezca a cualquiera de los lados de baja implicación. Si voy a atacar a los consumeristas externamente orientados, tal vez yo diga que mi densitometría es la mejor porque es la de menos radiación del mercado y te entrego los resultados rápido. Y a lo mejor aquí no te muevo por el costo, te muevo por los beneficios. Es algo que te implica poco porque en realidad no, salvo que realmente tengas algún padecimiento, ya tengas una fractura o estés en la edad, etcétera, es algo que no necesariamente te van a pedir en forma rutinaria. Pero si yo lo que quiero es realmente comercializar a gran escala, pues a lo mejor meto una promoción, ¿no? Entonces, y meto una promoción con algún sentido de urgencia, de tiempo limitado, solo por hoy, sí, pero reserva hoy, agenda tu cita hoy y te respeta el costo, cosas por el estilo, es lo que me va a mover justamente el patrón de consumo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque obviamente esto es lo que afecta directamente mi proceso de compra o mi proceso de solicitud de repente de servicios cuando no estoy comprando un producto. Esto tiene un proceso, como veíamos en la segunda sesión. Lo primero es que se reconozca que hay una necesidad. El paciente tiene que saberse enfermo o saberse en riesgo de algún tipo de enfermedad para que busque alguna atención o alguna solución. Una vez que el paciente cree que tiene una necesidad, empieza a buscar información. Empieza a buscar las opciones diagnósticas, las opciones terapéuticas que existen. Y una vez que tiene ya varias opciones en un portafolio, va a empezar a evaluarlas para ver cuál es la mejor alternativa para el problema que tiene. Una vez que haya elegido la alternativa que le parece mejor, va a empezar a considerar la opción de compra. No necesariamente en este momento ya es la compra definitiva. Empieza a decidir comprarla. Empieza, digamos, es una enfermedad, vamos a hacerlo más claro. Es más, es un padecimiento que requiere rehabilitación. El paciente tiene muchas molestias, va con un especialista en traumatología y ortopedia. Y él indica que necesita rehabilitación, que tiene que buscar a un fisioterapeuta. El paciente ya se sabe con una necesidad y empieza a buscar diferentes fisioterapeutas, qué tipos de terapia existen, qué tipos de terapia ofrece cada uno. Y empieza a evaluar sus alternativas. A lo mejor le está empezando a convencer un poco más la hidroterapia por algunas razones, o su médico le dice que tal vez sea mejor para su caso, etc. Si se convence por la hidroterapia, entonces empieza a buscar de las opciones quienes realizan hidroterapia y empieza a buscar ya profesionales de la salud que realicen este tipo de terapia en agua. Una vez que la persona finalmente está convencida, acude. Y una vez que acude, lo que comentábamos en la diapositiva anterior, va a tener un momento en el que se va a enfrentar su expectativa a su realidad. De acuerdo a lo que el paciente estaba pensando que iba a recibir y lo que recibe, adicionado de una serie de factores intrínsecos que uno no puede modificar, creencias propias, ambientes o condiciones de vida del paciente, etc., el paciente va a tener un comportamiento post-compra o post-acudir al servicio, que puede ser repetirlo, es decir, si yo le indico que tiene que venir a 10 sesiones, que venga efectivamente a las 10 sesiones, o bien que lo abandone, como en el caso de muchos tratamientos donde el paciente finalmente abandona la terapia. El abandono de una terapia puede ser por muchos factores, entonces hay que analizarlos con cuidado para ver si podemos incidir en estas tasas de abandono. Si nuestros pacientes están abandonando el servicio porque no les satisface la calidad o las instalaciones
o el trato, etcétera. Esos son factores que podemos modificar, no fácilmente necesariamente, pero que sí podemos incidir. Diferente al caso de que estén abandonando porque a la segunda sesión se sintieron mejor y pues ya no quieren seguir pagando. O que tal vez a la tercera sesión ya se sentían regular, todavía no bien, pero tienen muchas cosas que hacer y no pueden perder más tiempo yendo cada semana por una terapia. En este tipo de casos no es que no podamos incidir, de hecho es interesante pensar y es aquí donde se abre un poco la posibilidad creativa de qué podemos hacer. A veces no basta con decirle al paciente que si no viene puede quedar consecuencias, pueden quedar mal o pueden haber otro tipo de problemas. Hay veces donde tenemos que emprender ciertas tácticas para favorecer el retorno. No sé, hay miles, pero por ejemplo, que si, y lo aplica, ¿no? En algunos centros, cuando son terapias de repetición, que si compran el paquete de 10 terapias desde el principio, se les hace un 30% de descuento. Eso a algunos pacientes les convence y una vez que ya lo pagaron, pues es más difícil, no es imposible, ¿eh? Hay gente que igual abandona, pero es más difícil que haya abandonos. O tal vez igual que cada sesión se les hace un porcentaje de descuento a medida que avance el tratamiento o que se les regalan otras cosas, en fin, este tipo de cuestiones crónicas cuando ocurren el abandono por factores externos, es interesante plantearnos justamente tácticas que nos ayuden a evitarlo, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que al final hay varias cosas que se involucran o que influyen sobre la decisión de compra, que era el cuarto punto que veíamos del lado izquierdo. Uno es el consumidor o algunos beneficiarios interesados en el consumidor. Es decir, perdón, puede ser que la persona que es la interesada teóricamente en acudir, obviamente va a estar inmersa en la decisión, pero también pueden estar familiares, pueden estar amigos, pueden estar conocidos que influyan sobre la decisión. No, no vayamos más lejos. ¿A cuántos de nosotros en algún momento de la vida alguien nos ha dicho mejor no vayas con el doctor, tómate esto y ya, ¿no? Tómate esta pastilla y ya, o con vitaminas y cualquier cosa que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, evidentemente el entorno de los pacientes influyen en su decisión de comprar un producto o de acudir a algún servicio. Hay factores relacionados con el prestador, es decir, por un lado la oferta del servicio que estoy brindando puede obviamente estar involucrada en la decisión de compra. Digamos que en un estado de la República o en algún municipio en particular solo existen 2 especialistas de alguna especialidad que ustedes quieran. Eso obviamente va a ser un factor de los prestadores que debe influir completamente en la decisión de compra del consumidor. ¿Por qué? Porque solamente va a tener 2 opciones, o voy con A o voy con B, punto, ¿no? No puedo hacer otra cosa, o no voy con ninguno de los dos. Pero la cantidad de prestadores o lo que los prestadores ofrezcan impactan. Si hay un prestador de salud muy reconocido, afamado y prestigioso, ese va a ser un factor que fomente que los consumidores acudan con él. Habrán otros que tal vez no tengan tanta fama, pero tal vez hagan uso justo de promociones, de ofertas, de descuentos, de campañas. Entonces todo esto va a influir sobre el consumidor. Ahora, el ente financiero, o sea, ¿quién paga la atención al final del día? ¿Lo paga el paciente
Entonces se queda del lado del paciente como parte del consumidor. Pero digamos que estamos ante una condición un poco más grave, o a lo mejor no grave, pero costosa, por lo menos, en donde realmente haya un gasto importante a largo plazo. Entonces el paciente tiene que recurrir a alguna entidad financiera, sea pública o privada, para ayudarle a sustentar los gastos. Es decir, yo tengo que operarme de, no sé, tengo que hacerme una colistectomía porque ya tengo piedras en la vesícula. Tal vez yo no lo vaya a pagar de mi bolsa, entonces voy a recurrir a un ente financiero, que puede ser privado o estatal o público, pues. Si va a ser público, pues bueno, dependerá de qué tipo de seguridad social tenga yo. Tengo IMSS, tengo ISSSTE, tengo seguro para trabajadores de petróleos mexicanos, tengo seguro para fuerzas militares, tengo seguro para marina, tengo seguro popular, estoy cubierto por alguna red de salud estatal fomentada por alguna de las secretarías de salud. No tengo absolutamente nada. ¿En qué posición estoy? ¿Tengo seguro de gastos médicos privados o no? Entonces, esto influye mucho en mi decisión de compra. A ver, si tengo un seguro de gastos médicos privados con un deducible muy bajo y necesito hacerme la operación programada, ¿qué es lo más probable? ¿Que me vaya al sector público o que me vaya al privado? Pues que me vaya al privado. Si tengo con qué pagarlo, es más probable que yo no me arriesgue o no acepte tener que esperar meses a que me hagan las pruebas, entre otras cosas. Entonces, eso va a definir o va a influir en mi decisión de compra, porque estoy decidiendo acudir al medio privado porque hay un ente financiero que al final del día me va a cubrir a lo mejor la mayor parte de lo que cueste mi operación. Entonces va a influir en lo que yo pueda hacer. No lo tengo, o a lo mejor tengo un seguro de gastos médicos, pero no estoy en condiciones de pagarlo. Entonces es más probable que recurra al medio público. Y entonces mi consumo o mi decisión de compra del servicio, de acudir al servicio, va a ser en el medio público. Hay veces donde hay un cuarto jugador, esto no ocurre siempre, que es el ente o la entidad reguladora. Es decir, en algunos países como Chile, donde no existe algo similar a la COFEPRIS, hay muchísima más oferta de ciertos productos porque no hay como tal un proceso de registro sanitario. Entonces hay muchas más opciones de tratamientos, de productos, de mil cosas. Y esto obviamente, al no haber un control regulatorio tan estricto como existe en países como México, donde la COFEPRIS tiene procesos administrativos muy cuidadosos para pasar o no pasar los nuevos fármacos o nuevos procedimientos o nuevas tecnologías que van llegando, entonces la oferta de servicios va a ser distinta y eso evidentemente puede influir en la decisión de compra. Digamos que en países donde hay menos regulación, justamente van a llegar más productos de otros medios, van a llegar más productos chinos, van a llegar más productos de otros tipos, y entonces el consumidor estará en posibilidad de decidir comprar estos productos chinos o a lo mejor los alemanes o estadounidenses o etcétera. Una vez que hemos definido estos puntos y entendido bien cómo funciona el consumidor y más bien cómo se ha influido su proceso de compra, nosotros tenemos que conocer la arquitectura de nuestro negocio y cómo fluye la información en nuestro negocio, que siendo sanitario se refiere puntualmente a las organizaciones de salud. Arquitectura, evidentemente no nos referimos a arquitectura inmobiliaria, ¿no? Nos referimos a los niveles de decisión que involucran o que están involucrados en la institución. Este ejemplo me parece muy didáctico y por eso lo coloqué, aunque no sea de nuestra realidad. Es un ejemplo de cómo funciona en la salud, el sistema de salud en Chile, que tiene un ministerio sanitario que es el que, digamos, es el ente rector que controla todos los procesos. Tiene una serie
de subdependencias pagadoras y no pagadoras que controlan y regulan cómo funcionan los procesos. Tienen autoridades que se encargan de procesos específicos como la fiscalización y tienen pues los centros donde se prestan los servicios de salud, ¿no? Sean los consultorios, las clínicas, los hospitales, entre otros. Entonces tienen una estructura jerárquica a través de la cual viaja la información. Bueno, antes de pasar a esta parte. ¿Cómo aplica esto a nuestra realidad nacional? Solamente en el sector público, donde tenemos una Secretaría de Salud, a lo mejor rectora, pero aparte tal vez el IMSS tenga dependencias a nivel central y luego jurisdicciones locales, o el ISSSTE con funcionamientos similares, pero procesos diferentes. En realidad no. La arquitectura de negocios es importante porque nos permite conocer cómo se toman las decisiones en una organización. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a un hospital de cadena, es decir, sea nacional o transnacional, ¿no? A uno de estos grandes grupos hospitalarios, o lo dirigimos inclusive, ¿las decisiones solamente dependen del director general del hospital? Probablemente no. Cuando la arquitectura es más compleja, porque se tratan de sistemas hospitalarios que dependen de tal vez una unidad central o un corporativo, gran parte de las decisiones vendrán de este nivel central o corporativo. Es decir, si yo tengo la cadena de hospitales de La Rosa, que tiene 80 clínicas a lo largo del país de norte a sur, pero tiene un corporativo central en el estado de Querétaro, es probable que las decisiones de negocio y el flujo de la información de arriba hacia abajo no vengan necesariamente desde la dirección general del hospital que está en Aguascalientes. Es probable que se tomen muchas decisiones a nivel corporativo desde la sede central, en este caso de Querétaro, y que ésta haga la comunicación, un flujo de información sobre estas decisiones a cada una de las dependencias que estarán encargadas entonces de hacerla cumplir. Por eso es muy importante conocer la arquitectura del negocio donde nos encontramos, de dónde vienen las decisiones. Hay juntas directivas, de repente cuando hay hospitales que están basados financieramente en modelos de sociedades accionistas, que tanto los accionistas tienen injerencia sobre las decisiones que toma el hospital o no. Todo esto es muy importante para saber quién toma las decisiones y a través de qué o de quién es que se ejecutan estas decisiones. A lo mejor, en este caso de los corporativos, puede haber una decisión central a nivel central, pero tal vez la ejecución tenga que adaptarse al contexto local. Tal vez en este estado en particular o en este municipio en particular, esta decisión que tomaron desde el corporativo no aplique. Entonces es mi responsabilidad comunicar la central o negociar con la central justamente cómo podemos nosotros aplicar una alternativa, ¿no? Por ejemplo. Y es gracias a esto que nosotros, más bien, ¿cómo podemos realizar esto? Perdón. Justamente mediante un mapeo de procesos. Es decir, dentro de las acciones que nosotros ejecutamos táctica y estratégicamente, tiene que haber direcciones y áreas operativas que ejecuten estas direcciones. Vamos a tener procesos estratégicos que se van a generar a nivel de una dirección estratégica y de una dirección operativa. Normalmente estas direcciones deberían de estar comunicadas o interrelacionadas porque justamente la parte estratégica tiene que indicarle a la parte operativa qué es lo que tiene que ejecutar, y la parte operativa es la que tendría que retroalimentar a la parte estratégica sobre la factibilidad de esta operación o discutir entre ambas cuál sería la mejor manera de llevar las decisiones a la realidad.
Una vez que estos procesos estratégicos se han realizado, se baja a los procesos operativos. Ahora, ¿la dirección operativa no tendría que estar en procesos operativos? En realidad no, porque la dirección operativa se encarga justamente de la parte estratégica de las operaciones. Una vez que nosotros analizamos la parte operativa, nosotros empezamos a ver cada una de las fases que son importantes en el proceso de ya el día a día de la ejecución de las actividades. Es decir, ¿quién va a ejecutar la atención de los pacientes? ¿Quién va a ejecutar la parte del pago de los servicios cuando no es el paciente, sea el sector público o sea el privado? ¿Quién va a ejecutar el cumplimiento de las autorizaciones sanitarias, de las autoridades regulatorias? ¿Quién va a dar aviso cuando haya alguna cuestión de reporte epidemiológico? ¿Quién va a proveer los medicamentos? ¿Quién va a hacer la promoción de la salud para intentar prevenir las enfermedades? Todas estas son partes de la operación, pero que sí o sí tienen una raíz dentro del proceso estratégico. Una vez que nosotros determinamos cuántos y cuáles procesos existen, nosotros tenemos que empezar a ver quién dentro de nuestra organización los ejecuta. Por ejemplo, la dirección estratégica de un hospital de cadena, probablemente una gran parte venga del corporativo, pero ¿qué tanta injerencia tiene en la parte estratégica puntual la dirección de los hospitales, por ejemplo? La tiene, entonces yo puedo hacer una de estas matrices o mapa de relaciones donde pongo exactamente dentro de mi organización quién es el encargado de qué parte estratégica o de qué parte operativa. A lo mejor la dirección estratégica viene de corporativo y la dirección operativa es la que viene en la dirección de los hospitales porque es la encargada de ejecutar esas estrategias en la realidad. O tal vez no, tal vez el hospital, el director del hospital o los administrativos del hospital sí tengan una injerencia directa sobre la estrategia puntual a pesar de que hayan recomendaciones del corporativo. Cada institución funcionará diferente, pero es muy importante que yo mapee cada una de las áreas y cada una de las zonas de la estructura, según mi estructura organizacional, para determinar quién hace qué o quién está involucrado en cada uno de los procesos. Ahora, veamos también que entender cómo funcionan estos procesos y sobre quién caen es importante por la parte de cómo es el flujo de información. En casos como el que estamos analizando, por ejemplo, una Secretaría de Salud da indicaciones a una dirección de atención a la salud. Esta dirección de atención a la salud puede dar las instrucciones de cómo ejecutar a los centros de atención primaria en la salud y estos a su vez impactar este tipo de decisiones sobre la comunidad. Ahora, normalmente el flujo de información en un sentido va a ser exactamente por los mismos pasos de vuelta. Es decir, si hay alguna necesidad, inconformidad o queja de la comunidad, normalmente el primer medio que ellos tendrán para hacerlo saber al último destinatario de la información será su centro de atención primaria de salud, quien a su vez lo comunicará a la dirección de la atención primaria en salud y ellos a su vez a la Secretaría de Atención Pública. Ahora, dentro de los procesos, o sea, esto es digamos por dependencias, pero pueden haber incluso dentro del mismo organigrama. Por ejemplo, esto es un centro de atención primaria de salud de un país obviamente ajeno al nuestro, en el cual todos los profesionales, digamos que solo hay un médico general en este centro de atención primaria de la salud, sería como un centro de prestación de servicios de salud de tipo C en una comunidad rural, por ejemplo, donde solo hay un médico general, pero tal vez tenga un equipo abajo. Entonces, por ejemplo, pueden haber enfermeros, enfermeras, administrativos, que
se reporten entre ellos o que se comuniquen entre ellos, pero que al final hagan llegar toda esta información al médico general, quien a su vez lo hará llegar por todo el esquema de flujo de información y lo escalará hacia las autoridades correspondientes. Y habrán algunos profesionales de la salud auxiliares que alimenten todo este circuito, pero al final, en este caso, por ejemplo, es el médico general el que está encargado de hacer la comunicación de todo el equipo sanitario de su centro de salud hacia los niveles superiores. Esto es importante para conocer cómo es el flujo de información. Y como habíamos quedado en esta primera parte del flujo de información, que normalmente el sentido de ida tiende a ser el mismo que el sentido de vuelta, también la comunicación realizada a partir de la Secretaría de Salud a través de todos los pasos, en algún momento caerá el médico general en este centro, quien será el encargado de comunicarlo a todo su personal. En este caso, a través de sus enfermeros, enfermeras y administrativos, quienes hacen a su vez la difusión de esta comunicación en todo el resto del equipo. Ahora, ¿por qué es importante conocer cómo son los flujos de información? Porque de repente pueden haber pérdidas en la información. Por ejemplo, quedamos en el esquema de ese centro de salud particular donde el médico general es quien envía toda esa información. ¿Qué es lo que pasa? Los usuarios o la comunidad comunican directamente no al médico o también al médico a través de otra vía, podría ser esta comunicación al equipo de salud del que hablamos, y ellos, como vimos en el flujograma, lo comunican al médico generalista. Ahora, todos estos profesionales tienen muchas actividades aparte de la comunicación, y puede pasar que en alguno de los puntos hayan pérdidas de comunicación porque tal vez le comunicaron algo que era importante para el usuario, a la enfermera, pero la enfermera se ocupó mucho y al final la enfermera no transmitió la información al médico general, entonces el médico general no transmitió la información en sentido ascendente. Conocer cómo funciona el flujo de información me permite también detectar dónde se están generando pérdidas de información o errores en la comunicación, los famosos teléfonos descompuestos, tanto de ida como de vuelta. Ahora, muy probablemente este médico general en el caso envíe la información sin analizarla, envíe cruda. Y esto también puede prestarse de repente a malas interpretaciones. Si el médico nada más comunicó una serie de datos, pero no comunicó el contexto, esta información se puede malinterpretar. Y entonces pueden haber problemas en la comunicación. A medida que yo voy mejorando mis flujos de información, también voy mejorando mi toma de decisiones. A medida que hago más efectivos estos flujos, que son estos flujos que veíamos acá, con mecanismos que eviten la pérdida de información, la información que sea recibida va a ser de mejor calidad y esta mejor información me va a permitir tomar mejores decisiones. Si yo hago cosas para que esa información sea más confiable, es decir, si estoy recabando datos, hago que los formatos sean fáciles de llenar, que no quiten tiempo que ya de por sí estos no tienen, para que no se pierda información. Utilizo medidas para mejorar la calidad de esa información, es decir, a lo mejor les doy algún tipo de incentivo a estas personas para que su información sea buena. Y mejoro la certidumbre de mis flujos de información, es decir, estas lagunas donde no sé qué pasó, estas partes donde estoy dando lugar a interpretación, las aminoro. Todo esto me va a mejorar directamente la toma de decisiones. Ahora, una parte importante que podemos nosotros utilizar para mejorar justamente nuestra información es las herramientas tecnológicas. Como podemos ver, como habíamos revisado con anterioridad, los sistemas CRM. Los sistemas CRM nos permiten colocar muchos tipos de información sobre los pacientes. En este caso, por ejemplo, es un estudio que realizaron sobre un sistema de recepción de llamadas de emergencia
24 horas. En su flujograma, algunos padecimientos se da la orientación telefónica y punto. A algunos se les aconseja que vayan al médico y en algunos casos se deriva la atención de emergencia si fuera necesaria. Cuando yo voy capturando toda esta información en un sistema de administración ya digitalizado, yo puedo saber al final del día por qué me están llamando, cuál es el motivo de consulta, tienen dudas en sus medicamentos, quieren hacer una nada más continuidad de su tratamiento en pacientes con cáncer, es para, por ejemplo, padecimientos que están sufriendo en ese momento como fiebre, dolor, gastroenteritis, tienen dudas sobre alguna vacuna, etcétera. ¿Por qué me están llamando? ¿O por qué están viniendo a mi consulta? ¿O por qué están comprando mis productos? ¿Cuántos, por ejemplo, en este caso, cuántos fueron al médico? En este caso, la mayor parte de este sistema evita que los pacientes vayan al médico, entonces alivia los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque ya están brindando la orientación suficiente y muchas cosas son dudas que pueden evitar recibir una consulta, entonces finalmente evitan que el paciente vaya al médico. Algunas cosas hacen que efectivamente el paciente vaya al médico cuando se identifica. O algunas cosas se resuelven, pero de alguna manera también necesitan atención médica o son muy importantes en atención médica. Podemos trazar, por ejemplo, en qué momentos está siendo mayor nuestra actividad. Si nosotros tenemos un negocio y no estamos seguros si la cantidad de personal que tenemos en un turno es suficiente, este tipo de cosas nos pueden dar mucha información. A ver, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, prácticamente no hay porcentaje de actividad. Aquí no hace mucho sentido que yo tenga recursos. Pero, en el turno de la mañana tengo que tener bastantes. Y en el turno de la tarde es cuando más personal tengo que tener, porque es donde se registra un mayor pico de solicitud de servicios, en este caso a las 9 de la noche. Ahora, este tipo de herramientas se nutren de otras adicionales como es el Big Data. El Big Data ustedes lo van a escuchar mucho, ahorita está en boga, está de moda y mucha gente lo utiliza sin realmente tener certeza de qué está hablando cuando habla de Big Data. Big Data a grandes rasgos es el análisis o cualquier tipo de acción que se puede realizar en datos a gran escala. Cuando uno tiene muchos, y hablo realmente de muchos datos, miles a millones de datos, es difícil que con programas tradicionales como Excel o como cualquier software tradicional puedan lograr procesarlos, gestionarlos o incluso captarlos. ¿Por qué? Porque rebasan completamente la intervención de una persona. Imagínense un pobre individuo capturando literalmente millones de datos, realmente va a estar muy superado, va a hacerlo lento, va a tener una capacidad limitada. Ahora, ya que lo hice, lo voy a poner a analizar o entender, es difícil. Entonces, las herramientas que trabajan sobre Big Data justamente buscan analizar datos, entenderlos, generar hipótesis, tomar decisiones, extraer nuevas ideas, conocimientos o crear nuevas formas de valor a partir de estos procesos que son muy difíciles de realizar por individuos, digamos, en forma unitaria o individual, ¿no? El Big Data va muy en relación a la causa-efecto y a proyecciones probabilísticas. Es decir, la Big Data también nos puede ayudar a predecir de repente algunas cosas como comportamientos futuros de consumidores. En salud, la Big Data ya empieza a tener sus primeros usos y normalmente se genera a partir de expedientes clínicos. Todo lo que puede venir en un expediente clínico, sobre todo electrónico, es sujeto a analizarse por Big Data, es decir, todos los registros de cirujanos, anestesiólogos, exploraciones, imagenología, pacientes, farmacia, tratamientos, reportes, etc., puede ser analizado a gran escala por herramientas de Big Data. Aplicaciones ya concretas que se han utilizado, por ejemplo, ahí está, este es bastante interesante,
Es un sistema que crearon que se llama HELP, que es Health Evaluation Through Logical Processing. Este es un sistema de decisiones, se corta un poco aquí la imagen, que se basa en data clínica y tienen alertas automatizadas. Por ejemplo, es un sistema muy avanzado que está interconectado a través de los diferentes canales y métodos de comunicación del hospital. Entonces imaginemos que a un paciente le mandan checar electrolitos y sales en sangre y detectan en el laboratorio que el potasio está elevado. La máquina manda automáticamente una señal al sistema y el sistema manda automáticamente una señal vía localizador a una enfermera para que atienda al paciente o que busque al médico. Entonces esto se hace ya completamente automatizado y es uno de los miles de usos que se puede dar a la Big Data ya en el campo de la salud. Otra cosa que es muy interesante es de repente, como les decía, la predicción. Esto, por ejemplo, es acerca de influenza, tal vez lo escucharon. Eso es algo que Google está haciendo para detectar posibles brotes de influenza. Cuando un usuario empieza a googlear datos sobre influenza, tengo gripe, ¿dónde hay un médico para la gripe? Pruebas rápidas de influenza, y lo empiezan a hacer mucho en una zona, entonces Google puede predecir con un buen nivel de confianza que podría estarse suscitando un brote. Y como pueden ver, por ejemplo es una tabla que compara lo que Google estaba identificando como posibles brotes o no contra la información de la CDC, el Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos, bueno, de enfermedades en general. Y pueden ver cómo realmente están bastante alineados, es decir, mediante búsquedas de síntomas, tengo fiebre, me duele, bla, 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 en una zona determinada, Google puede predecir si puede haber en ese momento un brote que también puede ser identificado por medios tradicionales. Entonces son aplicaciones increíblemente buenas de la Big Data. Ahora, hablando de comportamiento de los usuarios, como les decía, ya hay herramientas y se están empezando a desarrollar cada vez más algoritmos que nos pueden predecir, bueno, que nos pueden describir o predecir el comportamiento de nuestros usuarios. Es decir, una herramienta hipotética de Big Data podría, basado en alguna información que yo retroalimenta al sistema, decirme si mi paciente va a volver o no va a volver a mi consulta, si voy a tener en el mes de mayo más pacientes porque va a haber un pico de infecciones de cierto tipo, o si voy a tener más usuarios de rehabilitación porque en ese mes por alguna razón van a haber más accidentes que van a requerir fisioterapia, por decirlo. Ahora, todo este tipo de herramientas se alimentan de herramientas alternas como la geolocalización. Justo en el mismo sentido, un sentido muy similar de lo que ha hecho Google en cuanto a la influenza, llegaron más bien a realizar algunos científicos mediante la geolocalización de Twitter, igual datos para vigilancia de influenza. Entonces, mismo caso de Google, pero de forma más precisa, usuarios empiezan a tuitear cosas relacionadas con influenza, síntomas, búsqueda de médicos, búsqueda de vacunas, etc. Y a través de la API de Twitter y la geolocalización que da la interfaz de Twitter, pueden traquear justamente en qué puntos están y vigilar mejor a la influenza. Entonces son cosas muy interesantes que ocurren. Ahora, herramientas como lo veíamos anteriormente, ¿no? de inteligencia artificial, ya hay incluso aplicaciones en tratamiento en forma puntual, pero las que les coloqué acá van mucho en materia predictiva. Entonces, con una serie de datos que se alimentan en sistemas muy avanzados, ya se puede predecir con una buena certeza cuánto riesgo cardiovascular tiene un paciente,
qué tan probable es que sobreviva un cáncer, qué tan mal le puede ir por un cáncer, qué tan probable es que se hospitalice un paciente o qué tan probable es que se hospitalice en algún momento del año, por ejemplo, cómo se puede prevenir o predecir si un paciente se va a complicar, si va a utilizar los servicios de salud, si va a tener sepsis en cuidados intensivos, si va a requerir urgencias o acudir a urgencias por alguna razón, si es más probable o menos probable que se infecte su catéter, si o muera por esto. En fin, son miles de cosas que la inteligencia artificial nos está ayudando a predecir y realmente está haciendo predicciones bastante acertadas. Obviamente son sistemas, son algoritmos, tienen errores, pero también depende mucho de con qué información se alimenta estos sistemas, la capacidad de predicción que estos van a tener. Por último, y como les mencionaba, tenemos que tocar una parte del tema 4 por su extensión y por la extensión de los módulos, que realmente es bastante amplio. Y este módulo justamente trata sobre los componentes de un plan de mercadotecnia para las organizaciones de salud. Cuando se habla de plan de marketing, se habla de un documento muy complejo y muy extenso, que al igual que otros documentos de índole ejecutiva, va a comenzar con un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo va a ser literalmente el resumen de todo el plan de marketing y habitualmente no debería de exceder por mucho más de 2 páginas, y algunos lo van a considerar sí o sí la parte más importante del plan. La mayor parte de tomadores de decisiones que están bastante ocupados realmente no van a leer el plan de marketing completo. Entonces, a través del resumen es mediante lo cual se les va a vender la idea. Y entonces por eso tiene que ser muy claro y muy breve, pero realmente demostrando el valor de todo lo que yo coloqué en el plan de marketing. Por eso suele hacerse hasta el final y suele ser un proceso que toma tiempo si realmente se hace bien. Ahora, para hacer el plan de marketing, ya como tal, o sea, ya ejecutando el plan completo, nosotros tenemos que incluir una gran cantidad de elementos. Pero esencialmente, lo que se busca mediante el plan de marketing es primero analizar el negocio, determinar los segmentos, formular objetivos, formular la estrategia y buscar formas de implementar la estrategia y de controlar los procesos. Para la parte de análisis, nosotros tenemos que enfocarnos tanto en elementos internos como en elementos externos. Y para esto justamente herramientas como no solo en la investigación de mercado, sino todas las herramientas tecnológicas que acabamos de ver, desde los CRMs, ERPs, inteligencia artificial, herramientas de predicción, geolocalización, etcétera, Big Data incluso, podemos nosotros entender mejor nuestro mercado, en nuestro análisis externo, nuestra competencia, a qué sector pertenecemos, cómo está nuestro entorno actualmente, pero también podemos entender factores internos, como cómo está nuestro marketing, cómo es nuestra producción, qué tal andan nuestras finanzas, cómo está nuestra estructura organizacional en este momento, entre otros. Habitualmente para determinar la parte de análisis, lo que se busca es responder a la pregunta ¿dónde estamos? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estoy parado el día de hoy? Una vez que yo entiendo todo el contexto interno y externo, nosotros vamos a seleccionar nuestro público objetivo. Entonces vamos a estimar nuestra demanda, vamos a hacer la segmentación y vamos a determinar las estrategias de posicionamiento en nuestro público objetivo. Si nosotros somos una clínica para atención gineco-obstétrica y pediátrica exclusivamente, tal vez nuestro público objetivo, obvio, sean mamás y bebés. Pero no podemos dejarlo tan al aire. Obviamente tenemos que determinar mamás y bebés de qué zona, de qué edad, de qué nivel socioeconómico, con qué patologías, con qué necesidades, qué están buscando, etcétera. Y así voy a también hacer una segmentación apropiada, no solo por la patología que quiero atender,
sino por características sociodemográficas, por características de comportamientos y otras que ya hemos visto en las secciones anteriores de cómo segmentar nuestros públicos. Una vez que nosotros tenemos determinado a quién vamos a llegar, nosotros tenemos que formular nuestros objetivos. Y los objetivos, o sea, ya sabemos a dónde estamos, hay que ver a dónde queremos ir, ¿no? Estos objetivos pueden ser comerciales o pueden ser sociales, y una vez que yo tengo claro hacia dónde me quiero dirigir, es que yo voy a seleccionar qué estrategia voy a ocupar para llegar. Y seleccionar la estrategia es responder la pregunta, ¿cómo voy a llegar ahí donde quiero llegar? Una vez que yo he terminado esto, voy a hacer un proceso de implementación. Y en el proceso de implementación es cuando yo tengo que ver qué voy a usar para llegar a esto que quiero. O sea, qué acciones y qué programas voy a ocupar, en qué tiempo y qué presupuesto tengo para realizarlo. Una vez que empiece la acción, entonces voy a hacer un proceso de control. Desde antes de ejecutarlo voy a desarrollar medidas que me permitan controlar. Es decir, ¿cómo voy a asegurarme de que todo salga bien? ¿Qué voy a hacer para analizar cuando me vaya desviando de la ruta que tengo planeada y cómo voy a corregir el camino? Y todo esto tiene que estar en el plan de marketing. El plan de marketing no va a ser aún una parte de ejecución, como su nombre le indica, es un plan, ¿correcto? Entonces la parte de implementación no significa que ya vaya a actuar, sino que estoy determinando cómo voy a actuar. Y la parte de control no significa que ya esté controlando en este momento, sino que estoy planeando cómo voy a realizar estos controles. Un poquito desglosado en cuanto a análisis de negocio y de segmento meta, nosotros tenemos que entender primero cuál es nuestro negocio y lo tenemos que entender con mucha claridad. Era un poquito lo que veíamos en esta sección con el análisis externo. Es decir, del total de todo lo que existe en el mundo, país, región, territorio, cliente, ¿dónde estoy? ¿A quién le estoy llegando? Y a nivel producto de repente también podría ser, si participo yo en una industria, como las consultas de otorrinolaringología, ¿cuánto porcentaje del total de la industria tengo yo? ¿Cuál es mi participación en el mercado? Ese es entender mi negocio, que es entender parte de dónde estoy parado. Ahora, no solamente es esto, sino en algún momento ya empezar a desarrollar las estrategias o pensar en las estrategias por segmento. Puedo hacer estrategias masivas, muy poco diferenciadas, intentando llegar a toda la población. Puedo hacer varias estrategias diferenciadas, intentando llegarle a esta misma gran cantidad de población, pero con estrategias puntuales para cada grupo. Puedo hacer una estrategia concentrada. A lo mejor nada más me interesa un cierto segmento y solamente voy a atacar a ese segmento. En la parte de ejecución, una de las cosas más importantes que yo tengo que definir es justo mi mezcla de mercadotecnia o mi marketing mix, que ustedes ya han visto tanto en sesiones anteriores como en algunas de las lecturas que hemos revisado, que tiene que ver con producto, precio, placement, que es promoción o punto de venta, y promoción. El producto, recuerden que no estamos hablando exclusivamente de producto, también servicio, realmente va a ser la idea que queremos venderle al consumidor. Y esto va a tener dos componentes. Una es el comportamiento deseado, que es la conducta que yo quiero que adopte la población o mi segmento. Y otra es la propuesta de valor, que es cómo voy a convencerlos para que ejecuten este comportamiento deseado. Si mi comportamiento deseado es que vengan a mi consulta, tengo que tener una propuesta de valor que la respalde. ¿Por qué deberían de ir a mi consulta y no a la consulta de alguien más? ¿Por qué deberían de venir a mi hospital y no al hospital de alguien más? Ahora, si mi comportamiento deseado es un producto social, yo quiero que la gente haga ejercicio. Esa es la conducta que quiero que adopten. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Porque ¿cómo voy a convencer a alguien de que haga ejercicio? ¿Solamente es por su salud? ¿Solamente es por verse mejor? ¿O por qué lado le voy a llegar para que efectivamente me compre la idea
y adquiere el comportamiento deseado. Eso es más o menos lo que involucra la parte de producto. Precio ya lo revisamos con bastante detenimiento en la parte de las estrategias de fijación de precios. Es finalmente el costo que se va a tener para digamos que el consumidor adquiera el servicio por una parte, pero también en la parte de precio, muy importante, determinar lo que a nosotros nos va a costar hacer la comercialización del producto social o comercial. Y cuando hablamos de cuánto nos va a costar, no solamente estamos hablando de cuánto nos va a costar en materia económica. Los costos también pueden ser sociales, también pueden ser emocionales, también pueden ser físicos y pueden ser tanto nuestros como de nuestros consumidores, lo que es importante considerar. La P de placement, punto de venta o distribución, se refiere al lugar puntual donde se va a realizar ese comportamiento deseado. Si mi comportamiento deseado es la compra, tengo que ver quiénes van a intervenir en ese proceso de compra. Y tengo que hacer todo lo que yo pueda para facilitar que la adquisición del comportamiento deseado se logre. Es decir, si yo quiero que la gente haga ejercicio, mi placement o mi distribución o mi punto de venta podría ser, por ejemplo, un parque con máquinas ejercitadoras. Yo tengo que asegurarme, como parte de mi P de placement o de distribución, que las condiciones para que la gente efectivamente haga ejercicio ahí sean las adecuadas. La parte de promoción va a estar muy ligada a la publicidad y va a ser todas las acciones que yo voy a hacer para persuadir a mi mercado meta para que adopte mi comportamiento deseado. Decíamos, para que vengan a mi consulta yo tengo que tener una propuesta de valor. Tengo que tener un precio adecuado. Tengo que tener una distribución correcta. Mi lugar de trabajo debe estar en buenas condiciones y debo de favorecer cosas como el acceso. Tal vez que los pacientes puedan estacionarse, cosas tan simples y burdas que a veces no pensamos, que de repente dificultan mucho a los usuarios adquirir nuestros servicios, que no tengan dónde estacionar o que el sistema de transporte público más cercano, digamos el metro, esté muy lejos. Entonces tal vez este tipo de cosas puedan afectar nuestro consumo y tengo que hacer cosas para favorecer. Ok, no voy a poner un metro al lado de mi estación, pero tal vez pueda indicarle a los usuarios en mi página web cómo llegar de forma más fácil a donde estoy, donde se pueden estacionar y aspectos de esa índole. Y en la parte de promoción voy a encargarme de comunicar todo esto, sobre todo de mi propuesta de valor, que va a ser lo más importante para persuadir a la persona de adquirir el comportamiento que quiero, que en este caso es que venga a mi consulta. Hay una quinta P que en algunos lugares se considera, que es la P central, que es la P de pláceme o la P de personas, que es una P que tiene que ver con la calidad. Lo que dicen algunos enfoques de mercadotecnia es que si nosotros no orientamos las 4 P's a calidad, realmente todo lo que hagamos va a fallar. Todo lo que hagamos tiene que tener ciertos estándares de calidad y cierta estandarización para que siempre ocurra de la misma forma. Si parte de mi P de placement tiene que ver con una secretaria que está en la recepción y de repente esa secretaria es distinta en la mañana y en la tarde, y la de la tarde se dedica todo el día a estar en su celular jugando lo que sea, probablemente esa P central de calidad está afectando directamente mi P de distribución, de punto de venta, y puede afectar todo mi proceso de consumo. Hay otros enfoques, los van a ver, hay elementos que de repente hablan de 7 P's, hay elementos que hablan de 9 P's. Lo más actual, de alguna manera, que igual ya tiene una buena cantidad de años, pero vale la pena que la conozcan, es el de las 9 P's.
Dos P's tienen que ver con relaciones públicas. La primera P de relaciones públicas tiene que ver con relaciones con la autoridad o relaciones políticas. Y la otra P son relaciones públicas con la población. Lo que dicen es, si yo voy a llegar como nueva marca, por ejemplo, como un distribuidor a una nueva zona, a un nuevo país, quiero ser exitoso, lo primero que voy a tener que hacer es hacer relaciones públicas con los tomadores de decisiones, con las autoridades de ese lugar. Autoridades pueden ser desde legisladores, pueden ser desde directores de otros hospitales, pueden ser desde secretarios de salud o personal de ese nivel de tomadores de decisiones sanitarios, pero en algunos lugares pueden ser los maestros de una comunidad, pueden ser personas que tengan mucha trayectoria en un pueblo y que realmente el pueblo lo siga, etcétera. O sea, al final tengo que hacer relaciones con las autoridades o relaciones políticas. Y una vez que haya hecho esto, yo tengo que hacer relaciones con la población, con la gente de esa comunidad. Ya que haya hecho las relaciones públicas, voy a aplicar las 4 P's claves que son las que acabamos de realizar, ¿no? Las que acabamos de realizar. Producto, precio, promoción y punto de venta. Si quieren agregar la quinta P, la de calidad, pues excelente. Aquí esta P de calidad viene involucrado un poquito en la 7, pero con un enfoque diferente. Aquí no es una P de people en el sentido de calidad, sino en el sentido de considerar a todas las personas que se involucran en el negocio. Es decir, tener identificadas y contentas a las personas consumidoras, proveedoras, empleados, etcétera, de todo el proceso, para que todo se dé sin fricciones y fluya correctamente. La octava P se refiere al proceso, es decir, ya contempla las actividades y mecanismos para que el producto llegue al consumidor. Y la novena P es de evidencia física. La parte de evidencia física tiene un poco que ver con la P de placement, la P de distribución. Va a centrarse en dónde el producto va a ser comercializado. Es decir, si yo estoy vendiendo un producto, esta P de evidencia física tiene que ver con que todas las condiciones, instalaciones, etcétera, estén adecuadas y favorezcan de alguna manera el consumo. Otro modelo que van a ver, que se relaciona mucho con el de las P's, es el de las C's. Aquí no son 4 ni 5, son 3. Es competencia, compañía y consumidores. En realidad, esto lo que nos dice es qué parte es externa y qué parte es interna y dónde hay confluencia. Entonces nos ayuda a comprender dónde tiene que poner esfuerzos la organización en general. Vamos ya prácticamente para acabar, porque además todavía se prolonga un poco, con las estrategias de branding. Dentro de la P de promoción, como les decía, es muy importante la parte de la comunicación de la propuesta de valor. Para que yo pueda comunicar adecuadamente mi propuesta de valor, tengo que hacer una frase de posicionamiento, que es algo que se llama brandeo o branding. No nada más es poner mi marca o mi logotipo, esa es una parte, sino el tono y manera como yo comunico las cosas. Es decir, yo quiero, mi selección de valor es, yo voy a, digamos, hablar de los beneficios de algunos alimentos. El valor que yo voy a destacar es la energía que te da el consumo de ciertos alimentos. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Quiero que la gente se alimente bien. Y en estos alimentos voy a escoger frutas. ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? Las frutas son alimentos ideales para tener más energía. ¿Y cuál es mi comunicación de valor? ¿Cuál es mi frase de posicionamiento? Energía para vivir. O sea, que las frutas dan energía para vivir. Si voy a enfocarme en motivos para consumir frutas, puedo elegir un valor como la apariencia personal. Entonces mi propuesta de valor puede ser que las frutas te hacen verte bien.
Mi frase de posicionamiento puede ser: comiendo frutas te ves bien, por ejemplo. La parte de brandeo o de marca tiene que ver mucho con estos tres elementos. Uno es la identidad visual y verbal. En esta parte de identidad visual entra todo lo que en marketing se conoce, o en publicidad se conoce como brand book o manual de marca. Los manuales de marca hablan de cómo es el logotipo, por qué ese es el logotipo, qué representa ese logotipo, qué colores debe de llevar, si se puede modificar o no el logotipo, qué tipografía, si vamos a usar Arial o vamos a usar otro tipo, porque las curvas representan, puede ser tan idealista como eso, puede ser simplemente nuestra identidad utiliza la letra no sé qué Gothic y es la que vamos a utilizar para todo, punto. ¿Qué colores ocupamos? ¿Cuáles son nuestros colores corporativos? ¿Qué imágenes ocupamos? ¿Usamos caricaturas? ¿Utilizamos imágenes del mundo real? Etcétera. Y en la parte de identidad verbal, en dos puntos muy importantes, que uno es el naming. El naming es cómo nos llamamos. Una cosa es el logotipo, que es nada más, digamos, la representación gráfica de nuestro nombre. Y otra es cómo nos llamamos. ¿Y por qué nos llamamos así? Nuestro nombre tiene que tener ciertas características, tiene que ser fácil de recordar, tiene que tener algunas cuestiones muy puntuales que sirven en otros países que ya hemos tocado con anterioridad. Y tenemos que tener claims, que son nuestras frases o atributos de valor completamente no irrefutables, ¿no? Más bien completamente irrefutables, que no se puedan cuestionar, nuestros dogmas, ¿no? Todo esto va a formar un manual de identidad corporativa, un manual de marca o brand book. Una vez que yo tengo mi identidad visual formada, como les decía, tenemos que tener un tono y manera. ¿Cómo voy a comunicar mis mensajes? ¿Voy a ser amigable? ¿Voy a ser formal? ¿Voy a ser científico? ¿Cómo voy a darle a conocer a mis usuarios el valor? Y también depende mucho de mi audiencia. Si estoy comunicando a médicos, tal vez tenga que ser muy científico, tal vez tenga que ser muy riguroso. Si estoy comunicando a pacientes, puedo irme por un lado más emocional o por un lado más que transmita seguridad, entre otras cosas. Y a partir de esos dos voy a desarrollar una estrategia de marca. Es decir, una misión, una visión, una personalidad y una proposición de valor. Es decir, no nada más es como producto que ofrezco, como marca, ¿qué estoy ofreciéndole a mi cliente? ¿Qué estoy aportándole a la sociedad? Con esto acabamos. Muchas gracias por su tiempo. Espero sus aportaciones en el foro y pues espero que lo hayan disfrutado y sigamos adelante en estas 3 semanas que restan. Muchas gracias y que estén muy bien.